Bueno, pues ya me ha presentado Antonio y yo voy a ser quien nos cuente cómo funciona la fusión por confinamiento inercial. Particularmente este es un tema que me ha tocado a mí complicado porque, bueno, esto es con lo que trabajan allí en el Instituto de Fusión Nuclear, en la Universidad Politécnica de Madrid, y mis profesores se dedican a esto, así que, bueno, hay que hacerlo bien. Bien, este tema lo que va a consistir básicamente va a ser una pequeña introducción para enlazar los contenidos que han explicado mis compañeros, esos conceptos sobre los criterios, las reacciones de fusión, etcétera, y cómo aplicamos esos conceptos a la fusión por confinamiento inercial. Explicar el concepto de fusión por confinamiento inercial, cómo se consigue la ignición y las soluciones tecnológicas que hay para producir esta reacción de fusión y esquemáticamente la planta de FCI, ¿vale? Bien, por último, unas conclusiones que serán como resumen de todo lo que hemos visto. Bien, ya hasta ahora lo que hemos visto era que la reacción deuterio-tritio es la más favorable. ¿Por qué? Porque tiene un mejor parámetro cinético. Esto es lo que decía mi compañero Carlos, que se puede conseguir a menores temperaturas. Estos criterios que necesitamos cumplir. Primero, criterio de ignición, lo que sería el equivalente a, en un determinado punto, producir esas condiciones físicas necesarias para que comience la reacción de fusión de manera autosostenida. Y posteriormente el criterio de Lawson, porque claro, nosotros producimos la reacción de fusión para poder aprovechar esa energía. Bien, hemos visto que se podía obtener la reacción de fusión por confinamiento gravitatorio, magnético e inercial, que es el que me ha tocado a mí. Bien, ¿en qué se basa el confinamiento inercial? Confinamiento inercial, como su propio nombre indica, consiste en confinar este deuterio-tritio utilizando fuerzas. ¿Qué fuerzas? De compresión. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Inicialmente, para que vayamos introduciéndonos al proceso, suponemos que nuestro deuterio y tritio lo tenemos en una bolita muy pequeña, ¿vale? Y alrededor lo que vamos a generar es un plasma y ese plasma, como ha explicado Carlos antes, que el plasma tiende a expandirse, va a ser quien confine, quien comprima, quien aplique esa fuerza de compresión, el deuterio y el tritio que hay dentro de la bolita para que se produzca la reacción de fusión. Bien, el criterio de Lawson, hemos visto en el tema del compañero Antonio, que tenía más o menos esta forma, ¿vale? Que era la tasa de reacción por la energía que se produce, que tenía que ser mayor que la energía que hemos depositado en el plasma para llevarlo a esas condiciones. Sin embargo, en fusión por confinamiento inercial, FCI a partir de ahora para aligerar, la definición es formalmente diferente, ya que se trata de un proceso diferente. Aquí, mientras el reactor estaba funcionando, el de FCM que ha explicado mi compañero, teníamos un volumen constante en el cual teníamos el plasma en unas determinadas condiciones durante un tiempo determinado, y eso era el tiempo de confinamiento. Eso era lo que nos imponía este criterio de Lawson. Sin embargo, en FCI lo que tenemos es un proceso más dinámico en ese sentido, ya que tenemos un volumen donde se confina el deuterio y el tritio, pero que se está comprimiendo, que está cambiando por el tiempo. Por lo tanto, no tiene tanto sentido aplicar el criterio de Lawson al tiempo de confinamiento, sino a la densidad superficial, que sería ρ por R, ρ del combustible por R, por el radio de esa capsulita, ¿vale? Que tiene que verificar este número, más o menos, 3, 2,5, 3, ¿vale? Bien, comparando con fusión con FCM, aquí lo que vamos a tener en FCI son tiempos de confinamiento muchísimo menores versus los que tenemos en FCM, pero claro, si tenemos tiempos de confinamiento menores, para satisfacer el mismo criterio energético, vamos a requerir densidades de combustible muchísimo mayores, del orden de 10 a la 31 iones por metro cúbico. Bien, como ya hemos dicho, bueno, aquí me he tomado una pequeña licencia, ¿vale? Como ya hemos dicho, lo que necesitamos es, durante este proceso, cumplir con los criterios. El primero de ignición, que depende de la temperatura, pero aquí lo expreso en una forma parecida al criterio de Lawson para que veáis que es un criterio más laxo, ¿vale? Ignición y luego Lawson. Para llegar a ignición requerimos este valor en el combustible en un determinado punto del combustible que se denomina hotspot, que es donde va a empezar la reacción de fusión, y luego el criterio de Lawson. Bien, para alcanzar estas condiciones, a lo mejor estos números así pues no os dicen nada, ¿no? Pero ahora vamos a empezar a ponerle cifras reales a las cosas para que os hagáis una idea de la magnitud que estamos hablando de presión, etcétera. Bien, tenemos que llevar el deuterio-tritio a lo que se denomina gas de Fermi, y eso, para las densidades que tenemos, que se nos requieren en el confinamiento, es equivalente a una presión de 5 por 10 a la 3 megabares. Pues no sé, pero eso es como
100 millones de veces la presión delta de un ciclo de Rankine. O sea, parece una presión un tanto elevada. Bien, iluminación. Vamos a empezar la compresión. Lo primero que tenemos que hacer es, esa capsulita pequeña, tenemos que iluminarla con un láser, ¿vale? Ese láser va a depositar en esa cápsula tanta potencia como 1.000.000 de centrales nucleares, que tienen 1 gigavatio eléctrico de potencia, en un centímetro cuadrado. Así que, otra barbaridad. Aquí lo que va a ocurrir es el proceso de ablación. Hay un material que recubre esa capsulita que al recibir toda esta energía, lo que va a generar va a ser ese plasma que hemos dicho, ¿vale? Ese plasma que va a confinar el deuterio y el tritio. Bien, a continuación se va a producir el efecto cohete. Esto viene a ser lo siguiente. Hemos dicho que ese plasma quiere expandirse. En cuanto el plasma se está expandiendo hacia afuera, por conservación del momento, lo que tiende es a comprimir el volumen que tiene dentro. Por lo tanto, lo que ocurre es que va a empezar a comprimir esa capsulita. Va a empezar a aumentar la presión de una manera descomunal dentro de la cápsula donde se encuentran el deuterio y el tritio. Pero aún así, con este proceso simplemente quizá no podemos llegar a alcanzar las condiciones que se requerían para, si el combustible estuviese completamente lleno de deuterio y tritio en estado sólido, no se podrían alcanzar estas condiciones. Entonces lo que se hace es un truquito, ¿vale? Se amplifica la presión. Esto es, cambiamos el diseño del combustible y en vez de que sea una esfera maciza de deuterio y tritio, lo que se hace es coger y en un recubrimiento de deuterio y tritio sólido, dejar hueco, bueno, con vapor de deuterio tritio, el interior. Por lo tanto, en el interior de esta cápsula lo que vamos a amplificar la presión un factor de 50. Por lo tanto, ya sí que podremos cumplir con el criterio de ignición, que realmente tiene esta forma, porque depende de la temperatura. Esto es, en un punto determinado, llegar a estas condiciones. Y esto ya comienza a funcionar. Entonces van a empezar a ocurrir las reacciones de fusión dentro del combustible que van a empezar a calentar y alrededor se va a generar una onda de quemado que va a consumir el deuterio y el tritio de la capsulita, ¿vale? Bien, entonces, soluciones tecnológicas que hay para acometer este proceso. Lo primero, el diseño del combustible. El diseño del combustible, como ya os he contado durante el proceso, requiere de una esferita hueca. Vamos a ver qué implicaciones tiene tener una esferita hueca de hidrógeno, o sea, deuterio y tritio, hidrógeno. Bien, lo primero que necesitamos para poder generar el plasma que va a confinar es un material externo, ¿vale? Que se denomina ablator, ¿vale? Luego necesitamos una capa de espesor de deuterio tritio y hielo. Y dentro necesitamos el deuterio tritio gas. ¿Qué significa esto? Que si queremos que coexistan dos fases, sólido y vapor, necesitamos tener la temperatura del punto triple del hidrógeno, que eso creo que eran aproximadamente 8 Kelvin. Así que este combustible siempre lo tenemos que tener en esas condiciones. Y físicamente esto lo que tiene son 2 milímetros de diámetro, 3 miligramos de deuterio tritio y se va a quemar, es decir, se va a consumir en reacciones de fusión del orden del 30% de lo que tenemos aquí, produciendo 100 megajulios por cápsula. Bien, este numerito de aquí es la densidad superficial que tiene esto o sea, que tiene la cápsula en esas condiciones. Por lo tanto, es lógico que necesitamos el proceso de compresión anteriormente mencionado para que podamos acometer los criterios de ignición y el criterio de Lawson. Bien, ahora vamos a hablar de la iluminación del target. Ya vamos a alejarnos un poco. Ese target, para poder generar el plasma hay que iluminarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con láser. Existen diferentes formas de iluminar el target. Bien, puede ser iluminación directa o iluminación indirecta. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas que vamos a comentar muy brevemente. La directa simplemente es enfocar un montón de láser al blanco y la indirecta es introducir el blanco dentro de esta cápsula que se llama Hole Round, de cavidad, del alemán de cavidad, y que rebotando los láseres en el interior de la cápsula lleguen a iluminar ese target, ¿vale? Y así es como vamos a generar el plasma. Bien, cosas buenas de la iluminación directa, que es muy fácil, bueno, es relativamente fácil fabricarlo y que tiene muchísima eficiencia desde el punto de vista de la transmisión de energía desde el láser al combustible. ¿Por qué? Porque directamente estamos depositando esa energía sobre el combustible. Sin embargo, tiene un inconveniente que es bastante malo. ¿Por qué?
el inconveniente es la iluminación poco uniforme. Si nosotros con esa iluminación vamos a generar el plasma que va a confinar el deuterio y el tritio, si no iluminamos uniformemente, vamos a dar lugar a que ocurran inestabilidades en ese plasma, que se conocen como de Rayleigh-Taylor, ¿vale? Esto significa que ese plasma no me va a confinar igualmente todas las zonas de esa cápsula. Por lo tanto, no todas las veces voy a conseguir llegar a la fusión, al criterio de ignición o al criterio de Lawson. O sea, esto nos tiraría para atrás el proceso. Sin embargo, por ejemplo, el confinamiento, la iluminación indirecta, este problema lo palía un poco. ¿Por qué? Porque al estar rebotada esa luz, logramos iluminar de forma más uniforme el blanco. Lo que pasa es que tiene menor eficiencia desde el punto de vista de la transferencia de calor. ¿Por qué? Porque también vamos a estar calentando el whole round. Entonces, bueno, visto desde cerca, con el whole round tiene este aspecto, ¿no? Aquí estaría el blanco, aquí esto sería el whole round, y aquí lo que tenemos que tener es unos conductos por los que pueda circular refrigerante para garantizar que el blanco en todo momento se encuentra a la temperatura de 8 Kelvin, porque en el momento en el que se pierda la integridad del blanco, si se nos va esa temperatura, pues ya hemos perdido una reacción. Bien, ahora vamos a hablar de los esquemas de ignición. Los esquemas de ignición son las diferentes formas en las que puede ocurrir ese proceso de compresión e ignición que os he comentado antes, ¿vale? Antes os lo he explicado más detallado y es este esquema, el esquema central, ¿vale? En el que comprimimos y al final generamos ese punto caliente hotspot donde se verifica el criterio de ignición y a partir de ahí ya se quema el combustible. Bien, eso se llama esquema de ignición central. Sin embargo, existen otras alternativas más eficientes que, por ejemplo, el esquema de ignición rápida, en el que hasta la compresión todo es igual, solo que en vez de esperar a que se genere ese hotspot en el centro de la cápsula, con otro láser auxiliar le metemos otro pulso y somos nosotros quienes hacemos que en el hotspot se den las condiciones del criterio de ignición. Bien, también hay otros esquemas que podéis preguntar más adelante si queréis. Bien, ¿por qué os explicamos los esquemas de ignición? Porque tienen un papel muy relevante desde el punto de vista de la ganancia que podemos obtener en la reacción de fusión. Dependiendo de la energía que nosotros por fusión pongamos que siempre vamos a obtener la misma energía, ¿vale? Pero dependiendo de la energía que hayamos depositado en ese blanco para que se produzca la reacción de fusión, la ganancia del proceso va a ser diferente. Así que, por ejemplo, aquí tendríamos ganancias que se obtendrían para el esquema de ignición central que hemos visto. Por ejemplo, para el esquema de ignición rápida, pues vemos que podemos tener ganancias mayores. Y más adelante, cuando veamos la planta, veremos por qué esto es tan relevante. Bien, comenzando con la planta. La planta tiene una serie de elementos. Lo primero que tiene que tener una planta de FCI es una fábrica de blancos al lado, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como veremos ahora, en esta reacción también vamos a aprovechar los productos de esa reacción para fabricar el propio combustible, ¿vale? Eso significa que va a haber, aquí, en esta cámara de aquí, vamos a generar tritio que vamos a llevar a la fábrica y la fábrica nos va a traer los blancos. Así que tiene que estar en el mismo, no podemos tenerla muy alejada, ¿vale? Luego, el sistema que nos va a generar el láser con el que vamos a iluminar el blanco. Y la cámara de fusión, que es donde va a ocurrir todo ese proceso. Y por último, la planta de generación de energía eléctrica, que se va a encargar de transformar la energía térmica a energía eléctrica. Bien, vamos a ver uno de los elementos más críticos de esta planta, que es la cámara de reacción. La cámara de reacción es un sistema bastante complejo y que requiere de muchísima investigación. ¿Por qué? Está conformada por diferentes capas y cada capa tiene su misión. La primera capa, lo que denominamos material de primera pared, es importantísimo. ¿Por qué? Porque tiene como objetivo, uno, poder soportar las cargas térmicas que desprende este proceso, que estamos hablando de petavatios por metro cúbico, una carga térmica impresionante, pero no solo eso, o sea, es un material que además de resistir todas esas cargas térmicas, tiene que estar sometido a los efectos de la radiación. Imagínate que tú logras diseñar un material que puede resistir esas cargas térmicas, pero después de utilizarlo un poquito, de repente el efecto de la radiación ha degenerado la estructura de ese material y ya no te resiste esas cargas térmicas. Nos interesa un material que resista tanto las cargas térmicas como los daños de la radiación. Bien, a continuación tenemos el material estructural, bueno, que es el que se encarga de mantener la estructura del reactor, esa integridad física para que aquello pues, no reviente. Y luego
tenemos lo que se denomina breeder material o manto reproductor. Aquí viene lo de la reproducción del combustible. En este breeder material, los productos de la fusión, entre los productos de la fusión tenemos los neutrones. Esos neutrones van a interaccionar con el manto reproductor y van a dar lugar a la producción de tritio, que luego nos vamos a llevar a la fábrica de blancos. Así que bueno, un sistema bastante complicado, ¿no? Y por último, que no me la quiero dejar, es la lente final. Esta lente por la que está pasando el láser, que tiene que transmitir toda esa potencia que he dicho del millón de centrales nucleares y tal, pues dime tú si este cristal no se va a degenerar si no está bien diseñado. O sea, tiene... En definitiva, esto da pie a los retos que luego van a contar mis compañeros. Al final, todo este sistema tiene esta composición. Bien, y ahora por último, para terminar el tema, vamos a ver la ganancia de la planta y cómo es el esquema energético, ¿vale? Para sentar los retos que os va a explicar luego mi compañera Elisa. Bien, todas las plantas de energía eléctrica consumen energía eléctrica, bien sea para accionar sistemas auxiliares o, por ejemplo, bombas de refrigeración, etcétera, ¿vale? Nosotros en esta planta también vamos a consumir energía eléctrica. ¿Para qué? Para accionar el láser. Es decir, toda la energía que entra por aquí va a ser la que nosotros pretendemos depositar en ese blanco para llevarlo a las condiciones de ignición que os he explicado anteriormente, ¿vale? Para ello tenemos que pasar por un láser. De aquí a aquí hay un láser. Por lo tanto, perdemos energía porque el láser, la eficiencia del láser, no es del 100%. Entonces, aquí ya tenemos la energía depositada en el combustible. Luego se va a producir la reacción de fusión, por lo tanto vamos a tener una ganancia de energía, que es esa ganancia que os he explicado antes, y luego vamos a tener que convertir esa energía térmica en energía eléctrica, es decir, con el rendimiento térmico, con el mecánico de los componentes y con el eléctrico. Rendimiento mecánico y eléctrico, pues bueno, son buenos, pero el rendimiento térmico es quien nos hace la jodienda un poco, ¿no? Porque sabemos que es el menor de todo y en el mejor de los casos podríamos llegar a tener un 40 y largo por ciento aprox. Bien, vamos a hablar de ganancias. En este proceso de aquí, ¿vale? Que es desde que he depositado la energía en el blanco hasta que sale la energía por fusión, si la ganancia es 1, es decir, si en esa reacción de fusión se produce tanta energía como yo he depositado en el blanco, es lo que se denomina break-even científico. Pero esto todavía no produce electricidad, esto consume energía y mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la eficiencia del láser, como luego va a explicar Samantha, es muy pequeñita. Bien, si lo que nosotros queremos es que este sistema produzca tanta energía como consume, requiere aquí el valor de Q1, pero en este proceso requiere una ganancia de 250. Pero todavía esto no produce energía, porque yo tengo una planta de producción eléctrica y lo que quiero es que produzca energía, no quiero que no haga nada. Bien, pues para que produzca energía, es decir, para que produzca más de 10 veces la energía que consume, eso requiere en este proceso una ganancia de 2.500. Por lo tanto, esto es un reto muy interesante y bueno, pues ahora mismo creo que habíamos acabado de alcanzar poco más que el 1 aquí. Así que bueno, queda mucho y es lo que van a explicar en los sucesivos temas Samantha y Elisa. Así que bueno, nada, para sumarizar un poquito, lo que hemos aprendido hasta ahora son los fundamentos físicos del proceso de FCI, las soluciones tecnológicas aplicadas a FCI y el esquema de la planta FCI. Y bueno, pues esto sería todo por mi parte, una pequeña referencia por si tenéis acceso a las presentaciones. Y nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención.